Hola, hola chicos, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a este video en el que vamos a trabajar con más ejemplos para calcular ángulos que se forman entre dos paralelas y una línea que se cruza entre ellas que le llamamos secante. Nos podemos apoyar en la parte teórica que vimos en la sesión pasada. Aquí vamos a repasarlo y después vamos a entrar al cálculo. Bien, aquí recordemos varias cosas. Es cómo señalar a los ángulos con tres letras, por ejemplo el ángulo A o B, A o B es este azul que está arriba y ese mide 102 grados. El ángulo B o C sería el rosa que está a su izquierda y ese mide 78. Estos dos ángulos están sobre esta recta que es AC y entonces son suplementarios. Una pareja de ángulo opuesto por el vértice al ángulo A o B es el ángulo que está en COD. Este otro marcado con azul, te fijas que es opuesto por el vértice, el COD, y aquí observamos que sí mide lo mismo. Es una pareja de opuestos por el vértice. Otra pareja son los señalados en color rosa, entonces el ángulo DOA, o también puede ser AOD, es el ángulo de 78 grados y es opuesto por el vértice al ángulo BOC. Básicamente esto es lo que refiero para utilizarlo con dos paralelas. Es la base de. Aquí observamos que los ángulos que se forman entre paralelas son 8 ángulos, 4, otros 4 por aquí, ¿sí? Pero podemos ir viendo las respuestas y son 4 agudos y 4 obtusos. Los voy a ir marcando aquí por colores diferentes los obtusos, fíjate bien. Me voy a ir identificándolos y señalándolos. Tengo el ángulo BPC. El vértice está en P, aquí está. Entonces es BPC, mide 150. BPC. Entonces es el que está arriba a la izquierda. Este es el primer ángulo y ese mide 150. Pues claro, ve la abertura que tiene. Otro ángulo obtuso sería este que está aquí abajo, que tiene vértice en P. Estos 4 primeros tienen vértice en P y sería con A y con O. Entonces, o con O y con A. Es OPA o APO y es obtuso de 150. Otro ángulo obtuso ya no habría aquí. Los otros dos que me quedan son agudos, pero en la parte inferior aquí tengo otros. Y perfectamente se ve que este que voy a señalar ahorita es de hecho correspondiente con el primero que marqué, es el ángulo DQO o OQD, sería este de aquí, mide 150. Y por último, el otro obtuso es con vértice en Q y es con E y con F. Entonces es EQF. EQF. Este ángulo es el cuarto obtuso. ¿Sí? Yo te sugiero que los marques para que los identifiques más fácil. Y los que no quedaron marcados, pues son los agudos y esos todos medirían 30. Bien, nos encontramos en la página 16 y aquí estos 4 ejercicios que se muestran son muy parecidos. Lo que hay que hacer es encontrar el valor de cada uno de los ángulos para cada uno de ellos. Y las indicaciones son que mediante el planteamiento de ecuaciones o razonamiento lógico, pero con una explicación, encontrar el valor de todos los ángulos y vamos a hacer la comprobación también. Voy a resolver uno de ellos y observo entonces que son dos paralelas y una recta secante. Y lo que acabamos de ver es que en ellos se forman 8 ángulos, de los cuales hay 4 agudos, 4 obtusos. Entonces te invito a que marques los ángulos obtusos. Ya están. Es muy fácil identificarlos porque se ve que son mayores a 90 grados, cada uno de estos 4 que marqué. Bien, ahora veo que todas tienen incógnita, salvo uno que dice 8x y otro que dice 10x, pero precisamente son dos ángulos, un agudo, ese es el de 8x, y el obtuso que ya había marcado, que es el de 10x.
Recuerda que lo que acabamos de ver nos indica que solo había dos medidas diferentes, la de los agudos, que todos miden lo mismo, y la de los obtusos, que todos miden lo mismo. Y además, la suma de un agudo más un obtuso es igual a 180. Y aquí lo podemos ver porque si tú colocaras en esta forma tu transportador, tomando a la línea secante como tu base, te darías cuenta que entre los dos suman 180. Entonces, esto es muy fácil porque ya sabes que el ángulo agudo, que se llama 8x, más el ángulo obtuso, que se llama 10x, me suman 180 grados. Son suplementarios. Solo tendrías que despejar de ahí el valor de x, sumándolas 8 y 10, 18x igual a 180, y ese 18 que lo tienes multiplicando a tu x, lo pasarías dividiendo. Entonces x vale 10 grados. Si x vale 10 grados, entonces observa que los obtusos medirían 10 por x, o sea, 10 por 10, estos son 100 grados. Todos los obtusos van a medir 100. El ángulo D mide 100, el ángulo A mide 100 y el ángulo F, que le tapé ahí un poco, pero es de 100 grados también. ¿Sí? Todos esos son obtusos y el ángulo agudo pues mide 8x. Entonces medirá 8 por 10, 80. Todos los agudos ahora los vamos a marcar de 80 grados. El ángulo B es agudo, es de 80. El ángulo C también, su opuesto por el vértice. Y el ángulo E, que es correspondiente con C, también mide 80. ¿Lo ves? Es muy fácil. Identificas lo que te ayude para encontrar el valor de x y lo último que tienes que hacer es sustituir, como lo hemos estado haciendo con el resto de los ejercicios, sustituir para encontrar el valor de los ángulos. Recuerda que la característica principal de los ángulos que se forman entre dos paralelas y una secante es que van a ser 8 ángulos, de los cuales 4 son agudos y 4 son obtusos. Cuando tú elijas una pareja de ángulos para trabajar con ella y establecer una ecuación, en lo que más te tienes que fijar es que si son de la misma medida o si son diferentes. En eso se va a basar el que hagas tú un planteamiento de ecuaciones distinto. En este primer ejercicio ya he marcado los ángulos obtusos para saber cuáles son los que tienen la misma medida. Ahora, como información, yo puedo observar que está marcado un ángulo obtuso cuya medida es A más 20, pero también tengo otro dato de un ángulo de 50 que obviamente es agudo. Entonces, la pareja que yo elijo, de hecho es la única de la que tengo información, esta pareja es un obtuso, A más 20, y el agudo que es de 50. Si yo lo sumo, un agudo más un obtuso en la posición que sea, pues entonces yo sé que esos son 180. De hecho, esta pareja de ángulos se llaman colaterales internos y lo que habíamos visto para ellos es que son suplementarios, lo cual quiere decir que sumarían 180. Por lo tanto, esta me lleva a una de las opciones, que es que un ángulo agudo de 50 grados más el ángulo obtuso de A más 20 grados es igual a 180 grados. Esa sería mi opción, donde tendría que despejar a A, y A es igual a esos 180 grados. 20 y 50 son 70, los pasaría restando. Por lo tanto, el ángulo A mide 110 grados. Pero el ángulo A, al momento de yo sustituirlo en las paralelas y secantes, este ángulo obtuso sería 110 más 20. Este ángulo sería de 130 grados. ¿Sí? Este es uno de los planteamientos que podrías hacer entonces cuando los ángulos que tengas que relacionar sea un agudo y un obtuso. Tú sabes que la suma es 180.
Vamos a ver el caso del ejercicio que está aquí a un lado, donde yo tengo 3 datos ahora, ¿sí? Si yo elijo un ángulo de B más 70 y el otro de A, en los dos tengo incógnita, ahí no me serviría mucho. Entonces tengo que tomar este de 120 con otro más. Te vuelvo a sugerir lo mismo y es que marques los ángulos obtusos. Uno es obtuso, ese de 120, hasta la medida lo dice, el correspondiente de 120 y el correspondiente del otro ángulo. Esos 4 ángulos son obtusos. Ahora el siguiente paso sería que tú elijas una pareja de datos. Y ya decía que no te conviene utilizar este B con A. Podría ser entonces ese de 120 con el de B más 70. Tendrías que observar también que los dos son obtusos. Entonces no puedes poner una ecuación como la que hicimos anteriormente, porque esa la usamos con un agudo, aquí le voy a anotar, un agudo más un obtuso. Y estas, lo que observas es que tenemos 2 obtusos, pero 2 obtusos que tienen la misma medida. Entonces tu ecuación tendría que decir que un obtuso es igual al otro obtuso, solo que un obtuso se llama B más 70 y el otro se llama 120 grados. Ahí está tu ecuación. Esa es la diferencia entre de las opciones que tienes para establecer tus ecuaciones. Terminas de despejar el ángulo B, sería 120 menos 70, entonces el ángulo B mide 50, ¿sí? Al momento de sustituirlo en el diagrama, encontrarías que el ángulo sería de 50 más 70 es de 120, lo cual es correcto porque es un ángulo obtuso, que ya habíamos señalado que medía lo mismo. Y finalmente observa que este ángulo de B más 70 y el ángulo de A es una pareja de, precisamente, opuestos por el vértice. Por lo tanto, el ángulo A no mide 50, mide 120, lo mismo que miden todos los obtusos de estas paralelas y secantes. Entonces A es de 120 y B vale 50. ¿Okay? Entonces te invito a que revises otra vez esta última parte del video en donde te estoy presentando las dos opciones. Una opción, repito, es cuando tienes un agudo más un obtuso, suman 180. Y la otra opción es cuando encuentras ya sea dos obtusos o bien dos agudos. Y tu ecuación quedaría igualando los dos ángulos. No que sumados te dé 180, sino igualando los dos ángulos. El resto de los ejercicios en esta página son muy parecidos. Haz tus análisis, siempre observa las medidas que te conviene más y empieza a relacionar parejas de ángulos. Cuídate mucho, nos vemos pronto.